Pues estamos ya en el quinto tema, y en el quinto y el sexto tema, los dos que nos quedan en esta noche, vamos a estar hablando sobre la resolución, la recta final en cuanto a este proceso en el que hemos estado de resolución de conflictos. Ayer recordábamos y meditábamos en la perspectiva general que hemos de tener respecto a los conflictos, de cómo el conflicto es una oportunidad de dar gloria a Dios, es una oportunidad de servir al hermano, es una oportunidad de crecer en santidad. Y veíamos que no es el conflicto algo que debamos intentar quitarnos de encima lo más rápidamente posible, sino que tiene una función dentro de los planes de Dios y dentro de su soberanía. Y en esta mañana hemos estado hablando más sobre el autoexamen y luego, después de hacer este autoexamen, cómo acercarnos al hermano para ayudarle a quitar la paja de su ojo, ¿verdad? Después de quitar la viga del nuestro. Y en esta quinta hora vamos a estar hablando sobre el perdón. El estudio número 5 se titula Perdona como Dios te perdonó. ¿Y cómo nos perdonó el Señor Jesucristo? ¿Te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? Mucho, ¿verdad? Leemos en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Algo que me gusta mucho en la palabra de Dios es que no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que siempre nos pone un referente, un modelo a imitar. Y en este caso, el perdón que debemos imitar es el perdón de Cristo. De la misma manera en que Cristo te ha perdonado a ti, así debes tú perdonar a tu hermano. Caramba, nivel bastante alto, ¿verdad? La perfección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo solemos perdonar nosotros? Bueno, viene el hermano, me presenta su excusa, confiesa su ofensa, y ¿cuántas veces no se nos escapan estas palabras? Sí, te perdono, pero no quiero volverte a ver. Imagínate que el Señor Jesucristo te perdonara así, ¿verdad? Señor, te pido perdón por mis ofensas, mis pecados. Y Jesús te mira a los ojos y diría, te perdono, pero no quiero volverte a ver. Aléjate. No es así como nos perdona el Señor, ¿verdad? Así que perdón es restaurar. Perdonar es restaurar la relación. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó a vosotros de la misma manera. Punto número 2. ¿Qué es perdonar? ¿Sabemos realmente lo que es perdonar? Lo hemos hecho muchas veces. Hemos pedido perdón muchas veces. Pero tenemos una idea bíblica de lo que es perdonar. Tenemos una idea clara de lo que es perdonar. Perdonar es tener gracia para con la otra persona. Cuando está en deuda contigo porque te ha ofendido de alguna manera, es no hacerle pagar aquello, sino cubrir tú con los costes. Es tener gracia y misericordia para con la otra persona y restablecer una relación con esa persona de forma gratuita. No te debe nada. Y hay dos barbaridades por ahí que corren respecto al tema del perdón. Y las habréis oído más de una vez, pero vienen más de la cultura popular de nuestra sociedad que no de la palabra. La primera es, debes perdonarte a ti mismo. No vamos a encontrar un versículo sobre eso, ¿verdad? Debes perdonarte a ti mismo. Y la verdad es que yo no tengo nada que perdonarme a mí mismo, porque es a quien has ofendido a quien has de pedir perdón, pero nosotros no nos ofendemos a nosotros mismos. En todo caso, nuestro orgullo está herido porque las cosas no han salido como quisiéramos, pero no tenemos nada que perdonarnos a nosotros mismos. Si tenemos una mentalidad perfeccionista y las cosas no van como fueran y hemos fallado según nuestro propio estándar, pero ¿puede ser esto posible que
yo le pida perdón a Dios y Dios me perdone, pero yo no me perdone a mí mismo? ¿Me estoy poniendo yo por encima del trono de Dios, que es 3 veces santo? Y si esa es la primera barbaridad que podemos oír, la segunda es aún más bárbara. Has de perdonar a Dios. Y habréis oído eso también por ahí. Lo que sucedió en tu vida, has de perdonar a Dios por todo lo que sucedió, lo cual es una barbaridad. ¿Peca Dios para que Dios me tenga que pedir perdón a mí y yo perdonarlo de algo? Si Dios es perfectamente justo. Así que cuando hablamos de perdón, estamos hablando de que cada uno de nosotros, como pecadores que somos, ofendemos al hermano y ofendemos a Dios. Así que he de pedir perdón a mi hermano y he de pedir perdón a Dios. Fijémonos de nuevo en la frase, la expresión del hijo pródigo cuando está pensando en regresar a casa del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Pide perdón a Dios y pide perdón a su Padre. Vamos a romper una serie de mitos respecto a lo que es el perdón. Punto número 2, 1. Perdonar no es olvidar. Muchas personas tienen un gran conflicto con esto porque confunden perdonar con olvidar. ¿Y cuántas veces no hemos oído? Sí, es que yo le perdono, pero es que no puedo olvidar lo que sucedió. Y perdonar y olvidar son dos cosas diferentes. Necesitamos distinguirlas. Por supuesto, tenemos neuronas en nuestro cerebro que funcionan y si algo sucedió en nuestro pasado, lo recordamos. Lo recordamos porque nuestra memoria funciona. Pero eso no quiere decir que no lo hayamos perdonado. Ahora, también es verdad que nuestro pensamiento es selectivo, ¿sí? Yo escojo pensar en algo. Y normalmente pensamos cosas, debiera ser así, cosas que son agradables de nuestra vida. Las recordamos, las rememoramos. Si intentas recordar algo de tu vida de hace 5 años, 10 años, 20 años, probablemente sea más fácil recordar aquellas cosas agradables, porque las has rememorado, las has vuelto a recordar en tu mente. De manera que las cosas que olvidamos las hemos dejado en un rincón de nuestro cerebro, ¿sí? Pongamos esa ilustración. Las abandono en un rincón de mi cerebro y decido no volver a pensar en eso. De manera que con el paso del tiempo, aquello se va perdiendo. Digamos que los recuerdos son biodegradables, ¿sí? Se van difuminando, se van perdiendo. Y es cierto que al cabo de un año, de 2, de 5, de 10, puede que no recuerde algo. No lo recuerdo en absoluto. Así que cuando le decimos a alguien, te perdono y voy a olvidarlo, no estoy diciendo que lo voy a borrar de mi memoria, no somos ordenadores, ¿verdad? Y al día siguiente, uy, ya no me acuerdo. No somos ordenadores. Cuando digo, te perdono y voy a olvidarlo, estoy diciendo, no lo voy a traer más a la memoria. Lo dejo en un rincón hasta que desaparezca. ¿Cuánto tardará? El tiempo que tarde. Pero no lo voy a volver a recordar, no lo voy a volver a revivir. Lo voy a dejar en un rincón hasta que caiga en el olvido. Por supuesto que tenemos cerebro y funciona y recordamos, pero tomamos la decisión de no rememorar aquello, si realmente lo hemos perdonado. Dice el Señor en Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No rememoraré esos pecados, no traeré al frente de nuevo esos pecados. En segundo lugar, perdonar no es excusar. Perdonar no es excusar. No se produce
el perdón si mi hermano viene a mí con su confesión y me dice, mira, he pecado, he hecho esto, y yo le quito importancia. No pasa nada. Todos nos equivocamos. Todos tenemos errores. Estoy excusando entonces la actitud de mi hermano. Si mi hermano me ha ofendido y viene a mí a pedirme perdón y yo le digo, no te preocupes, no pasa nada, le estoy diciendo, hazlo todos los días. Hazlo tanto como quieras, porque no es importante. Y realmente no es así, ¿verdad? No hemos de minimizar el pecado. ¿Cuántas veces se nos ha acercado un amigo, un compañero, y nos habla en tono de confesión y nos dice, ay, ¿sabes qué? Es que me siento tan mal esposo y tan mal padre. Y nosotros corremos a minimizar aquello. ¿Qué va? ¿Qué dices? Eres un esposo excelente. ¿No ves que llevaste flores a tu mujer el otro día? Y eres un padre excepcional, porque... Y lo animamos, ¿verdad? Y al final sale pensando, pues tienes razón, no soy tan mal esposo ni tan mal padre. Pero cuando ha empezado a confesar algo, cuando ha empezado a compartir algo, es porque hay una preocupación sincera en su corazón. La próxima vez que venga a ti tu amigo y te diga, es que soy tan mal esposo, soy tan mal padre, gírate y contéstale, ¿ah, sí? ¿Por qué crees? Explícame. Porque realmente hay algo en su corazón que le está diciendo que las cosas no son como debieran ser. En tercer lugar, perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es un sentimiento. Y en nuestra época vivimos en base a sentimientos. Esta sociedad nuestra loca, porque está loca, haz lo que te dicte el corazón. ¿Verdad? ¿Por qué se casa la gente? Porque estaba enamorado. ¿Por qué se divorcia la gente? Porque ya no estaba enamorado. Es todo como los sentimientos son como la espuma que sube y baja. No podemos basar nuestra vida en los sentimientos. Perdonar tampoco es un sentimiento. Perdonar es una acción de la voluntad. Yo decido perdonar. Yo quiero perdonar a mi hermano. No tengo que esperar a sentir perdonar, porque puede que nunca llegue ese momento, que ese sentimiento no llegue, sino que decido perdonar. Más aún, y esto sé que va a sonar muy poco romántico, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión de la voluntad. Y luego, gracias a Dios, el sentimiento acompaña también. Pero es una decisión de la voluntad. Si no, ¿cómo podemos decir en una boda, te amaré en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? ¿Cómo podemos decir eso en una boda si no es una decisión? El amor es una decisión. Si el amor fuera un sentimiento, ¿cómo puede Dios decirnos en su palabra, Efesios 5:23, maridos, amad a vuestras mujeres? Todos los esposos debiéramos decir, bueno, me espero aquí sentado en el sofá hasta que venga el sentimiento del amor, y cuando venga, entonces amaré a mi esposa. Amar es una acción de la voluntad. ¿Cómo puede decir la palabra que las mujeres más mayores enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos? Amar es una acción de la voluntad. Y cuando ponemos nuestra voluntad en algo, Dios nos premia con los sentimientos. Exactamente al revés de lo que dice el mundo. El mundo dice, lo que sientas, eso haz. Y Dios nos dice, haz lo que yo te digo y vendrán los sentimientos. Muy diferente, ¿verdad? Os pongo un ejemplo sencillo. Imaginad que estoy discutido con mi esposa. Eso no pasa nunca, ¿eh? Nunca. ¿Eso se está grabando? ¿Llega a España o qué? Imaginad que me he discutido con mi esposa. Y yo salgo a trabajar, es la hora de volver a casa y me acuerdo, ay, pero si es su cumpleaños. No me apetece para nada, después de estar discutido con ella, ahora traerle un detallito, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Estoy pasando por delante de la floristería y el Señor me dice, amad a vuestras esposas. Pero no me apetece, ahora mismo no me apetece.
Pero la palabra de Dios dice, amad a vuestras esposas. ¿Cómo puedo mostrarle yo amor en un día como hoy? Le voy a llevar unas flores. No me apetece llevarle unas flores, pero decido llevarle unas flores. ¿Sabéis qué pasa cuando yo llevo esas flores desde la floristería camino de casa? Que empiezan a cambiar mis sentimientos. ¿Sí? Todas las cosas que el Señor nos dice son, en efecto, algo que va dirigido a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Cuando el Señor te dice, ama a tus enemigos, si miras tus sentimientos, no son de amor. Te está diciendo, actúa para con tu enemigo como si lo amaras. Y el Señor te regalará otros sentimientos cuando hayas obedecido. Pero primero es siempre una acción de la voluntad. Punto número 3. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión, un acto de la voluntad. Cuando yo le digo a alguien, te perdono, estoy diciendo, no te lo voy a hacer pagar, no te lo tengo en cuenta, restituyo la relación contigo de forma gratuita, por gracia, y además voy a dejar esto que ha sucedido en un rincón de mi corazón hasta que con el tiempo caiga en el olvido y no lo voy a traer más a la memoria. Eso es lo que estoy diciendo cuando doy perdón. Imagina que quedo a tomar un café con un amigo. Quedamos en algún lugar de Barcelona, nos sentamos en una mesa, en una terraza, a tomar un café. Después de tomar el café, yo intento pagar, ¿verdad? Pero vaya, me he olvidado la cartera. Y mi amigo dice, no te preocupes, pero para nada, ¿eh? Invito yo. Hombre, gracias, qué amable. Y nos vamos, paga él la cuenta, cada uno a casa. Al cabo de una semana vuelvo a quedar con mi amigo, volvemos a quedar en el mismo lugar. Cuando el camarero trae la cuenta, vaya, me he olvidado otra vez la cartera. Mi amigo ya se empieza a poner mosca, ¿no? Dice, no te preocupes, pero para nada, yo pago. Y él vuelve a pagar. Bueno, 3 años después de mi amigo invitarme cada semana al café, estamos en una conversación y discutimos por cualquier cosa. Digamos que él quiere ir al cine, yo quiero ir al teatro, nos ponemos a discutir, se enfada conmigo, se pone de pie, mete las manos en sus bolsillos y saca todos los tickets de todos los cafés de los últimos 3 años y los pone sobre la mesa y dice, esto es lo que me debes. Eso es lo que hacemos nosotros cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos. Si no hemos perdonado de corazón, si yo digo, sí, sí, te perdono, pero me guardo el ticket. Y mañana vuelvo a decirle a mi hermano, sí, te perdono, claro que te perdono, pero me guardo el ticket. Llegará un momento donde de aquello va a explotar, ¿verdad? Y empezaremos a sacar, como el chiste de esta mañana, nos vamos a poner históricos en vez que histéricos. Y voy a sacar todo lo que mi hermano había hecho. Y todo esto es lo que me debes. ¿De verdad perdonamos cuando perdonamos? Perdonar es pagar la cuenta y echar el ticket. No guardar recuerdo de aquello. Aquello es perdonar de verdad. Cuando perdonas, estás diciendo, yo asumo el coste de lo que ha sucedido. No te lo voy a hacer pagar y no lo voy a traer de nuevo a tu memoria. Jeremías 31:34 dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el Salmo 103:12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 130. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor.
no guarda los tickets, se deshace de ellos. Así que perdonar supone no llevar un registro de las ofensas, ni pensar en ellas, ni echarle en cara al otro nada por ellas. Perdonar significa prometer que no vas a volver a pensar en aquello, que no lo vas a volver a revivir, que no hablarás a otros sobre ese incidente y que no dejarás que aquello obstruya la relación de ahora en adelante. Punto número 4. ¿Cuándo debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? A veces pensamos, bueno, pues le perdonaré cuando venga a pedirme perdón. Mientras no venga a pedirme perdón, pues yo continúo enfadado, ¿no? Cuando venga, cuando se acerque y me pida perdón, entonces le perdonaré. Claro, pasa un día, pasan dos, pasa una semana, entonces llega el hermano y dice, mira, ha pasado esto, realmente lo siento, ¿me puedes perdonar? Y nosotros le contestamos, no lo sé, no estoy preparado para ello, necesito tiempo, déjame que lo piense, tengo que orar. Y es cierto, no estamos preparados para ello. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuándo debo perdonar a mi hermano? Antes de que venga. Antes de que venga. Y mi perdón estará listo. Con muchas computadoras, cuando enviáis un correo electrónico, los que tengáis correo electrónico, el email se pone en la bandeja de salida, ¿sí? A punto de ser enviado. Así debe estar nuestro perdón. Mi hermano me ha ofendido y yo, Señor, lo perdono y mi perdón está en la bandeja de salida, a punto de ser enviado, a punto de llegar. ¿Por qué? Porque cuando llegue mi hermano y me diga, ¿me perdonas? Yo le diré, aquí está tu perdón, preparado, envuelto con un lacito. Aquí tienes, te perdono. Estaré listo para perdonar. Así que nos es necesario, y en el libro Ken Sande hace un matiz muy importante respecto al perdón, nos es necesario entender que hay dos aspectos del perdón. El primero es una dimensión vertical. El perdón, en primer lugar, es un asunto entre Dios y tú. Tú has hecho un pacto con Dios como cristiano de ser imitador del Señor Jesucristo, de obedecer los mandatos del Señor. Y el Señor te dice que perdones a tu hermano. Así que cuando tu hermano te ofende, lo primero es esta dimensión vertical del perdón. Delante del Señor, que puedas decir, Señor, en mi corazón le perdono. Y luego hay una dimensión horizontal del perdón, que es cuando mi hermano se acerca a mí a pedirme perdón y yo puedo entregarle ese perdón que ya está en mi corazón. Aquí tienes, te perdono. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo está colgado en la cruz y el Señor Jesucristo ora al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón de Cristo está dispuesto. Y luego en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predica y se convierte en 3.000, vemos ese perdón de Dios entregado, ese arrepentimiento del pueblo de Dios, como reciben la salvación. En quinto lugar, ¿qué pasa con las consecuencias? Hemos de distinguir también que perdón y consecuencias son dos cosas distintas. Perdón y consecuencias son dos cosas distintas. Si mis hijos tienen una discusión entre ellos, que tampoco pasa nunca, no pasa nunca. Tienen una discusión entre ellos y yo les pongo un castigo porque se han portado mal y luego realmente veo que se arrepienten en su corazón de lo que han hecho, lo primero que preguntan es, ¿y nos quitas el castigo? Pero nuestras acciones tienen una consecuencia.
lo cual es diferente del perdón. Cuando el rey David peca con Betsabé, se arrepiente profundamente y clama al cielo. ¿Pero qué le dice Dios? Ese hijo que ibas a tener va a morir. Y además, como tú has matado a Urías a espada, la espada nunca se apartará de tu casa. Y cuando leemos la historia y la rebelión de Absalón, etcétera, etcétera, vemos que en efecto la espada nunca se aleja de su casa. Hay unas consecuencias de todos nuestros pecados. Punto número 6. Venciendo el rencor. Venciendo el rencor. ¿Cuándo se produce el rencor? El rencor tiene lugar en nuestro corazón cuando de verdad no hemos perdonado. Cuando decimos que hemos perdonado, pero estamos guardando en nuestro corazón esos malos sentimientos. Y el rencor acaba impregnándolo todo en nuestra vida. El rencor es como un alimento dentro de la nevera que se está pudriendo. Quisiéramos sacarlo de ahí, ¿verdad? Y como no lo saques pronto, va a infectarlo todo. Eso es el rencor. Y la palabra nos dice varias cosas claras respecto al rencor. Vamos a ver algunos puntos en el punto 6. En primer lugar, confirma el arrepentimiento. Confirma el arrepentimiento. A veces podemos estar guardando rencor hacia una persona porque no tenemos un convencimiento pleno de que aquella persona de verdad se haya arrepentido, de que de verdad nos haya pedido perdón, de que de verdad le hayamos dado perdón. Confirma el arrepentimiento de aquella persona. Hemos intercambiado esa transacción de la que hablábamos antes. ¿Realmente el pedir perdón ha sido claro? ¿Ha sido manifiesto? ¿Y el dar perdón también ha sido claro? ¿O pedimos y damos perdón de aquella manera? Oye, sí, aquello de ayer tú ya sabes. No te preocupes, ya está olvidado. Eso no es pedir perdón, no es dar perdón. Te he ofendido profundamente con lo que dije ayer noche. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Esa es una transacción. Pedimos perdón, damos perdón. Si esa transacción no se produce, no hay convencimiento en nuestro corazón de que haya habido un auténtico arrepentimiento y un auténtico perdón. En segundo lugar, renuncia a actitudes y expectativas pecaminosas. Hermanos, a veces nos cuesta perdonar. Voy a ser muy claro y directo. Nos cuesta perdonar porque queremos torturar al otro. Porque pensamos que haciéndole esperar nuestro perdón, le estamos haciendo de alguna manera pagar la falta, la ofensa. Y entonces la culpa está en nuestro lado, en nuestro corazón. Renuncia a actitudes y expectativas pecaminosas. Ya me lo pensaré. Espera. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Realmente no estamos perdonando porque queremos que el otro sufra un poco antes de otorgarle ese perdón. Y no es eso lo que enseña la palabra de Dios. A veces no queremos perdonar porque quisiéramos tener ciertas garantías. Sí, pero ¿y si te perdono? ¿Cómo sé yo que tú no vas a volver a hacer lo mismo? ¿O no me vas a volver a ofender de la misma manera? Es que no tenemos garantías. ¿Cómo te ha perdonado Cristo? ¿Pide Cristo garantías? Sí, te perdono de todos tus pecados y te voy a conceder la vida eterna, pero me has de prometer que no vas a volver a pecar. No me vas a volver a ofender. No vas a volver a serme infiel y te vas a portar como un buen cristiano de ahora en adelante. ¿Me puedes prometer eso? Decimos, Señor,
soy pecador, soy frágil. Pero tú sí se lo exiges a tu hermano. Te perdono, pero si nunca jamás me vuelves a ofender. Estamos pidiendo unas garantías que no podemos pedir. 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y cuántas veces voy a acudir al Señor con mis faltas? ¿Y cuántas veces me va a perdonar el Señor mis faltas? De la misma manera, leemos en Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día. Estas son muchas, ¿verdad? Y el Señor dice, ya hasta 70 veces 7. Porque ¿no es así el perdón de Dios para contigo? ¿Cómo no vas a perdonar tú de la misma manera a tu hermano que te debe mucho, mucho menos? Punto número 3. Considera tu parte de responsabilidad. Tu parte de responsabilidad. Ay, pero es que él tiene la culpa. ¿Cuántas veces decimos eso? Y toda la culpa, toda, ¿no tienes ni un 1%? Bueno, tal vez un 1% sí, pues pide perdón por ese 1%. Es a tu hermano y pide perdón por ese 1% que tú dices. Considera tu parte de responsabilidad. Tu orgullo, tus malas palabras, tu actitud, tu falta de comprensión. ¿Has contribuido a que empiece el conflicto? ¿Has contribuido a agrandar el conflicto? ¿Has contribuido a que no se acabe el conflicto? Cuántas cosas, de cuántas maneras, ¿verdad? Considera tu parte de responsabilidad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras tus pecados. En cuarto lugar, reconoce que Dios está obrando para bien. Dios está obrando para bien. Aunque nos parezca increíble, tenemos un Dios soberano que no se escapa nada de sus manos. Y lo que está pasando en tu vida, aunque sean pruebas, dolores, enfermedades, dificultades, conflictos personales, Dios lo está utilizando para cambiar tu corazón. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Cuando José ya estaba en el trono de Faraón y vinieron a él porque tenían hambre y se les reveló, yo soy José, vuestro hermano. Y sabéis, aquello que vosotros pensasteis para mal, Dios lo volvió para bien. Nuestro Dios es soberano y es tan soberano que incluso las malas acciones de las personas, Dios las utiliza según su plan. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así que mi hermano, cuando mi hermano me ofende o cuando mi hermano me defrauda, aún eso es un instrumento en las manos de Dios para un bien espiritual en mi vida, lo cual se escapa totalmente a nuestro entendimiento. Dice una anécdota que había uno de los puritanos ingleses que tenía una esposa que era terrible, le daba una mala vida tremenda, tanta que los demás compañeros, otros pastores allí en Inglaterra, cuando se juntaban a veces hacían broma diciendo, caramba, lo que tiene que sufrir nuestro compañero. Entonces entró él cuando los amigos estaban hablando sobre él y su esposa, callaron todos, y este puritano vino a decir algo así, ¿sabéis? Seguro que ninguna de vuestras esposas os ha conducido a estar de rodillas delante del Señor tantas veces como la mía. ¡Wow! Era un auténtico instrumento para su santificación. ¿Cuánto más cuando tenemos dificultades los unos con los otros? Veamos aquello como
un instrumento de parte del Señor que nos está mostrando algo en nuestro corazón que el Señor quiere que cambiemos para nuestro bien, para nuestro bien. Punto número 5. Recuerda el perdón de Dios. Cuán grande es, cuán superabundante es. Y volvemos a recordar aquella parábola en Mateo 18 de los deudores. Aquel deudor que le debía tanto al rey. Y dice el pasaje que el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda era una deuda real. ¿Quién cubrió esos costes? El rey. El rey dejó de cobrar aquello, ¿verdad? El rey perdió todo aquello. Él cubrió los costes. Y aquel siervo se fue libre, sin la deuda. Ahora, cuando este siervo se encontró a un consiervo que le debía poco, lo extorsionó porque quería que se lo pagara. Incluso lo envió a prisión. Y cuando esto llegó a oídos del rey, el rey se enfadó profundamente. Y leemos Mateo 18, 32. El rey le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y acaba esta parábola el Señor con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos damos cuenta de que si mi hermano me ha ofendido y viene a mí a perdonar, a pedirme perdón, y yo no le perdono, el que se ofende es el rey. Es Dios el que está enojado. Y te dice: siervo malvado, ¿no te he perdonado yo tantísimo? Y ahora tú no eres capaz de perdonar esto tan pequeño a tu hermano. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Recordemos que nuestra ofensa a Dios es tan grande. Si te cuesta perdonar, necesitas meditar en la santidad de Dios y necesitas meditar en lo tremendo que es tu pecado y lo mucho que has ofendido a un Dios que es 3 veces santo. Y cuando seas más consciente de esto, lo mucho que Dios te ha perdonado, te va a ser mucho más fácil perdonar a tu hermano que te debe tan poco. Gracias a Dios por su perdón y por su gracia con nosotros. En 6º lugar, provéete de la fortaleza de Dios. Si bien decíamos esta mañana que el arrepentimiento en el corazón de mi hermano es un don de Dios, mi capacidad de perdonar al hermano es un don de Dios. Señor, ayúdame a perdonar. Y perdonar de verdad. Y perdonar de corazón. Explica Corrie ten Boom, muchos la conoceréis por ser aquella creyente que escondía judíos durante el holocausto nazi. Ha escrito varios libros y Ken Sande también la cita en su libro. Explica Corrie ten Boom que durante aquel tiempo del holocausto nazi ella perdió, entre otros familiares, a su padre, a su hermana Betsy, en los campos de concentración nazi. Años después, cuando ella explicaba su testimonio en diferentes iglesias de Alemania, explica que entró a una iglesia en Múnich para explicar su testimonio de lo que vivió y de la gracia del Señor para con su vida. Cuando salió de la iglesia, muchos hermanos la saludaban. Y mientras estaba saludando a varios hermanos, delante de ella, uno de los carceleros de aquel campo de concentración, que ahora había venido a Cristo. Y este ex carcelero, delante de ella, le dijo: «Cuán agradecido estoy, hermana, por sus pensamientos. Pensar en eso que usted compartía,
que Él ha lavado todos mis pecados? Y este hombre le extendió la mano. Y dice Corrie ten Boom que se quedó paralizada, que no podía darle la mano. Estaba paralizada y escribe en uno de sus libros: traté de sonreír y luché para extenderle mi mano, pero no podía, no sentía nada, ni la más ligera chispa de calor humano o de caridad. Y entonces de nuevo musité una oración: Señor Jesús, no puedo perdonar, dame tú de tu perdón. Dame tú de tu perdón. Cuando tomé su mano, la cosa más increíble sucedió. Desde mi hombro, a través de mi brazo y mi mano, parecía que pasaba una corriente de mí hacia él. Entonces en mi corazón fluía un amor por ese extraño que casi me abrumaba. De este modo descubrí que no es nuestro perdón y nuestra bondad de la cual el mundo depende, sino del perdón y de la bondad de Cristo. Cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da junto al mandamiento el amor. Tremendo, ¿verdad? En línea de lo que decíamos hace un momento, la voluntad, la obediencia, y luego el Señor que nos da los sentimientos que acompañan aquella obediencia. Punto número 7. La reconciliación. Reconciliación. Una vez hemos derribado esa pared que nos separa al hermano y a mí, los dos decimos: vamos a recoger los escombros. Vamos a recoger los escombros. Vamos a dejar esto limpio. Hay un cambio de actitud en nuestro corazón. Aquella hostilidad es sustituida por amistad, por compañerismo. La relación no acaba aquí cuando perdonamos de verdad, sino que ahora hay un esfuerzo de ambos por empezar a construir de nuevo, juntos. Y esta reconciliación se ha de dar en 3 áreas diferentes, como vemos en nuestro esquema. En primer lugar, reconciliación en pensamiento. Si realmente perdono a mi hermano, no voy a traer a la memoria la ofensa de mi hermano hacia mí. Aquellos malos sentimientos que trajo el conflicto, los voy a dejar a un lado. Lucas 6:27 dice: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Nos damos cuenta de lo que quiere decir amad a vuestros enemigos? Oh sí, yo ya amo, Señor, en mi corazón. Es un sentimiento precioso. No, la palabra nos describe lo que quiere decir amad a vuestros enemigos. Haced el bien, bendecid, orad por ellos. Acción. Acción. Y el Señor traerá los sentimientos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En segundo lugar, esa reconciliación ha de ser también una reconciliación en palabra. Si realmente ha habido un cambio en nuestro corazón, si no hay rencor, si hay perdón verdadero, eso se va a ver en nuestras palabras. Vamos a bendecir al hermano con nuestras palabras. Vamos a traer consuelo, vamos a traer ánimo. Va a haber respeto. Segunda de Corintios 2:7 nos presenta el caso de un hermano que después de arrepentido regresa a la iglesia. ¿Cómo hemos de tratarle? Segunda de Corintios 2:7. Perdonadlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdonarlo y consolarlo. Y en último lugar, punto 3. Nuestra reconciliación también debe ser una reconciliación en obra.
no solo nuestros pensamientos y nuestras palabras, también en obra, muestra de amor hacia Él. Compórtate como si amaras a tu hermano, en obediencia al Señor, y acabarás amando a tu hermano. Realmente el Señor traerá esos sentimientos. Como dice esta cita de C.S. Lewis, no pierda el tiempo pensando si usted ama a su prójimo. Actúe como si así fuera. Tan pronto como nosotros hacemos esto, descubrimos uno de los más grandes secretos. Cuando se comporta como si usted amara a alguien, al momento comienza a amarlo efectivamente. Y alguien nos dirá, eso es hipocresía. No, ¿sabéis lo que es hipocresía? Cuando suena el despertador a las 6 de la mañana cada día porque tenemos que ir a trabajar y levantarse por la mañana y decir, ¡qué contento estoy de levantarme a las 6 de la mañana! Eso es hipocresía. Pero aunque tus sentimientos te dicen, quédate durmiendo, quédate durmiendo, quédate durmiendo, quédate durmiendo, tu voluntad que dice, levántate. Y eso no es hipocresía. Tus sentimientos dicen una cosa, tu voluntad dice otra. ¿A cuál obedeces? A la voluntad. A la voluntad. Así que amar es un acto de la voluntad. Compórtate como si amaras a tu prójimo, a tu hermano, aún a tu enemigo. Y eso no es hipocresía. Hipocresía sería tratar bien a tu enemigo y decirle, estoy tan contento de tratarte bien. Eso sería hipocresía. Pero ir en contra de mis sentimientos, en obediencia a Dios, eso no es hipocresía. Eso agrada al Señor. Me estoy sujetando a su palabra, como cristiano que soy. Perdonar es acción. Si perdonas, ponlo en práctica. Ponte en marcha. Amor es acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se quedó en su trono celestial diciendo, ¿cómo os quiero? ¿Verdad que no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Aunque éramos sus enemigos, nos amó. Nos amó y nos dio lo más precioso. Y nos adoptó a su familia espiritual. Si Dios ha hecho eso, y tú y yo como cristianos somos imitadores del Señor Jesucristo, ¿qué no hemos de hacer los unos con los otros? En la cruz el Señor Jesucristo te perdonó, me perdonó. En la cruz el Señor Jesucristo ilustró por encima de todas las cosas lo que es el auténtico perdón, mucho más que un sentimiento. Una acción, una decisión, una entrega. En la cruz el Señor Jesucristo te está dando su perdón y está diciendo, yo asumo todos los costes. Porque éramos tú y yo los que debíamos estar crucificados. Éramos tú y yo. Y estando crucificados solo podríamos decir como aquellos dos ladrones, en efecto tú y yo lo merecíamos por lo que hemos hecho. Pero este es justo, este es santo. Tú y yo merecíamos la cruz y sin embargo es Cristo el que camina hacia la cruz. Y dice, os perdono. Y dice desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, tu perdón por nosotros es tan grande, es tan infinito, es tan inconmensurable, Señor, se escapa a nuestro entendimiento. Como tú, siendo un Dios 3 veces santo, sentado en tu trono de justicia y de majestad, has querido, Señor, perdonarnos cuando no tenías por qué,
cuando podrías habernos dejado a nuestra suerte, en nuestros pecados, condenados al fuego del infierno. Pero tú, Señor, nos diste tu perdón perfecto. En el Señor Jesucristo, Señor, tú asumes toda la carga de nuestra ofensa y somos salvos por pura gracia, porque tú quisiste, porque eres bueno y misericordioso. Señor, si tú has hecho tal cosa por nosotros y nuestros corazones en verdad han sido transformados por esa gracia poderosa, ¿cómo hemos ahora de vivir los unos con los otros? ¿Cómo no hemos de cubrir nuestras faltas con amor y reconciliarnos y caminar juntos para que el mundo vea que somos tus discípulos? Señor, te pedimos que sea una realidad este perdón en la vida de cada uno de nosotros, en esta iglesia local y en las iglesias que estamos aquí representadas. Señor, que tú nos ayudes a vivir un evangelio de la gracia, que no solo se vea en nuestras palabras, en nuestra doctrina, que se vea en todos nuestros gestos, en nuestras decisiones y en nuestra voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.